Paz y bendiciones, mis hermanos. En el día de hoy quería compartir y hablar un tema que es disfrutar. ¿Y por qué hablamos de construir esto? Amén. Antes que nada vamos a orar para que el Padre Eterno nos esté dando la luz, el entendimiento para poder entender y comprender de su palabra. Amén. Padre Eterno, hoy nos presentamos delante de ti para pedirte perdón por nuestros pecados y en todo lo que te hayamos fallado en el hablar, en pensar, en el actuar. Limpia nuestras vestiduras, quita el velo de nuestros ojos, danos el don del conocimiento y discernimiento para poder leer de tu palabra. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua, y te pedimos, Padre Eterno, que nos ayudes a ponerlo por obra. Padre Eterno, ayúdanos a crecer en tu palabra, en conocimiento, en práctica, a poder difundir de tu palabra. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Porque no solamente es leer su palabra, no solamente es practicarla, sino también es difundirla. Porque el agua, cuando no circula, se estanca. Entonces nosotros tenemos que ser un canal de vida, de transformación. Así como Dios hace esa transformación en nuestras vidas, también tenemos que ser de bendición para otras personas. Entonces hay una frase, una palabra que siempre nos compartía y nos decía: predica, si es necesario habla. A veces con nuestras actitudes, con nuestros gestos, con nuestra forma de vida, también estamos hablando y estamos predicando. ¿Y por qué como título disfrutar también es construir? Porque el creyente, y sabemos que escrito está en la palabra, que las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Es decir, que somos nuevas criaturas, pero como criaturas vamos en un aprendizaje. Y todo para el creyente es un aprendizaje. Las pruebas, las dificultades. Y es más, comúnmente cuando uno atraviesa una dificultad, ¿qué hace? Se acuerda de Dios porque tiene una dificultad. Pero ¿cuántos se acuerdan de Dios cuando le está yendo bien las cosas? ¿Cuántos oran? ¿Y cuánto saben disfrutar sanamente? ¿Y por qué hablamos de una construcción? Porque la palabra dice que el creyente tiene que crecer hasta la estatura del Mashiach, del Mesías. Entonces, cuando hablamos de una construcción, es algo que es el día a día, es un aprendizaje. No es que oramos: Dios mío, te pido que me ayudes a ser transformado, y no. Hay algo que tenemos que entender, que no es con ejército, que está escrito en su palabra, que no es con esfuerzo, sino con su espíritu. Sabemos que la oración que nosotros tenemos es la herramienta para comunicarnos y para el cambio en nuestras vidas. Entonces sabemos que la fe sin obra es muerta, y la obra sin fe también es muerta. Nos acordamos de Dios cuando tenemos un problema, pero ¿sabemos disfrutar? El Padre Eterno es parte de nuestra vida cuando disfrutamos. Entonces, para no ser arrastrado por cosas que nos llevan a daño, porque hay un montón de cosas que nos hacen daño, por eso hay cosas que a Dios le desagrada, porque realmente nos hace daño. Pero ¿le permitimos a Dios ser parte de nuestra vida? Tanto en las cosas buenas como en las cosas difíciles que tenemos que atravesar. Porque atravesar una cosa difícil se entiende, a veces decimos prueba, a veces decimos desierto, pero hablamos que el creyente tiene que atravesar estas cosas porque es un aprendizaje, pero el desierto no fue creado para que podamos vivir en el desierto, no para que muramos en el desierto. Entonces, cuando hablamos de crecimiento, ¿a qué nos referimos? Vamos a leer un poquito en el Salmos capítulo 16 y después seguimos desarrollando. Capítulo 16 del Salmo, que como título tiene una herencia escogida. ¿Sí? Capítulo 16, vamos a ir al versículo 11. Y dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra
y para siempre. Y a muchos le habrá pasado que cuando entraron al camino, aceptaron a Yeshua, Jesús, en sus corazones, y había un cambio impresionante y conocieron y empezaron a conocer paz, pero también habrán visto y habrán vivido que como creyente uno atraviesa cosas más difíciles tal vez que las que atravesaba antes. Y es porque obviamente que todo genera una resistencia, un cambio, ¿no? Pero hablamos de que todas esas dificultades, ese esfuerzo y todo lo que estamos viviendo nos ayuda a desarrollarnos espiritualmente, físicamente, mentalmente, a un crecimiento, un cambio. Antes teníamos una cultura donde no había un esfuerzo, donde vivíamos donde nos parecía, pero esa vivencia nos llevó a caminos donde generalmente destruyen. Y muchos como creyentes fuimos sacados del lodo cenagoso, de un lugar en que estábamos empantanados, que no podíamos avanzar, que más que avanzar a veces retrocedíamos y no podíamos desarrollarnos como personas. Pero a veces como creyente dice, bueno, hay que hacer esto para mejorar, pero también disfrutar es un crecimiento y es una construcción. Pero para construir debemos darle esa parte al Padre Eterno y orar que nos muestre, que nos enseñe a disfrutar. Por algo, en varias partes, versículos bíblicos, habla, por ejemplo, si nosotros nos vamos a Romanos, capítulo 15, ¿sí? Versículo 13. Vamos a ir a Romanos, capítulo 15, versículo 13, donde dice: el Dios Yahvé de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Fíjense la palabra que dice, ¿no? De esperanza os llene de gozo y de paz. La paz, ¿qué es? La quietud en el medio de la guerra. O sea, es el descanso. No es que la guerra cesó, sino que hay una paz. Pero ¿cómo podemos tener paz cuando tenemos dificultad? Porque nuestra paz no es terrenal, nuestra paz viene de arriba. Entonces, como creyente, ¿cómo tenemos que? Porque también dice, habla de las fiestas, ahí en versículo Levítico capítulo 23, que habla de las fiestas del Padre Eterno, dice gozaos, habla de gozo. ¿Y cómo gozarnos? Porque generalmente muchos quedan arrastrados por las corrientes de este mundo que llaman diversión, locuras, cosas, pero ¿qué es disfrutar? Y hay cosas que el Padre Eterno nos va a ir mostrando qué es disfrutar sanamente, qué es disfrutar, y para disfrutar es una construcción. O sea que para que nosotros podamos tener gozo, podamos tener paz, Dios tiene que ser parte de nuestras vidas. Darle ese lugar que nos muestre cómo disfrutar sanamente, cómo disfrutar en sus fiestas. Habla que no es que, bueno, oro al Padre Eterno, Dios mío, yo quiero disfrutar en esta fiesta. ¿Y qué es lo que te va a pasar cuando llegas a esa fiesta? Muy probablemente que la primera vez no la puedas disfrutar, que probablemente te cueste muchísimo, tengo que hacer esta fiesta, o genere tensión generar esa fiesta, o programar, o hacer arreglos, o hacer cosas, generan tensiones, preocupaciones, y que no llego, y que aquello otro. Entonces, ¿cómo hacemos para poder disfrutar? Entregarle todas las preocupaciones a Él. Y empezar, y esto es un trabajo a diario, no es de un día para el otro. Es un trabajo que requiere oración, requiere la búsqueda para poder disfrutar sanamente. En ninguna parte dice de no poder disfrutar. Todo lo contrario,
Es más, donde yo he alcanzado a ver, donde dice plenitud de gozo, es en la palabra de Dios. No lo he visto en otro lugar donde uno puede estar alegre, gozoso, pero hablar de una plenitud y algo más, solamente el Padre Eterno nos puede hacer feliz. Solamente a pesar de las circunstancias y de todo lo que está aconteciendo, solamente Él puede hacernos feliz. Pero para poder ser feliz, hay que darle la prioridad al Padre Eterno. Hay que hacerlo parte de nuestras vidas. Hay que hacerlo parte de esta construcción, porque no hay manera de construir sin el Padre Eterno. Por eso, cuando hablamos de construcción, cuando hablamos de ser feliz, cuando hablamos de me quiero distraer, quiero sentir esa paz, solamente el Padre Eterno nos la puede dar. Y a veces nos preocupamos por tantas cosas, el día a día, de tantas cosas que queremos lograr en nuestra vida para un desarrollo de familia, ya sea casa, hogar, estudio, tantas preocupaciones y la vida pasa tan rápido que nos preocupamos por tener una buena calificación en el estudio, nos preocupamos nos llegó a fin de mes y las preocupaciones y hay que pagar las cuentas y cuando te querés acordar, todo es angustia, dolor, preocupación, tensión, estrés y no podemos disfrutar. Y el Padre Eterno nos está diciendo que aprendamos a disfrutar. Cuando todo nos va bien, es fácil cantar alabanzas cuando todo va bárbaro y vamos a cantar con alegría, con gozo, pero cuando las cosas están difíciles, ¿podemos alabarle? Por eso es un trabajo diario. Cuando llegás por ahí del trabajo cansado, sin fuerzas, y por ahí ni se te ocurre o no se te cruza, porque no es escuchar solamente alabanzas, dice alabar. No es escuchar el oír, sino que nosotros podamos alabarle. Ahí viene la transformación. Cuando nosotros le damos lugar a la alabanza, cuando nosotros leemos, cantamos, cuando nosotros buscamos de Dios. Entonces aprender a construir, aprender a entregar esas cargas al Padre Eterno. Y eso todo es un aprendizaje, el ser creyente es un aprendizaje. Y vamos a aprender y vamos a seguir aprendiendo hasta que nos toque estar con Él. Porque dice crecer hasta la estatura de Mashiach. Entonces, les comparto esta palabra y que cada uno podamos orar y estar unidos en oración. Pero aprendamos a disfrutar. La vida es corta. Hay un montón de dificultades. Hay un montón de cosas por hacer. Pero ¿de qué sirve la preocupación, el estrés y tantas preocupaciones, tantas cosas? Aprendamos a disfrutar con lo que tenemos. Es como que muchos condicionan la felicidad de decir, si yo tuviera esto, voy a ser feliz. Si yo tengo este trabajo, voy a tener la felicidad. Algunos pasan por, si bajo algunos kilitos de más que tengo, ya soy feliz. Disfrutemos con lo que tenemos. Aprendamos a vivir, aprendamos a disfrutar. Aprendamos a vivir y a disfrutar el día a día. No sabemos, como dice la palabra, lo que nos espera o nos depara el día de mañana, sea bueno o malo. Pero aunque las cosas no salgan como las esperamos, aprendamos a disfrutar. Aprendamos a entregar esa frustración a Él. Es decir, hoy Dios mío, Padre Eterno, Yahvé, yo te entrego toda esta frustración, este enojo, esta ira. Te entrego este cansancio. Ayúdame a buscar de tu presencia. Ayúdame a buscar de todo corazón. A ser un instrumento en tus manos, a poder disfrutar, a poder orar,
Mostrame cómo tengo que orar por las almas, cómo orar, cómo vivir. Enséñame a vivir, a disfrutar, a comer, a vestirme. Enséñame a disfrutar, a compartir, a orar. ¿Cómo tengo que orar? Enséñame cómo transmitir en la palabra. Y todo es un crecimiento, mis hermanos. Que el Padre Eterno me los bendiga mucho y que podamos seguir aprendiendo cada día. Shalom, paz y bendiciones.